Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar con una nueva clase, el espiritismo en las artes visuales, pintar desde otros mundos. Mi nombre es Eugenia Viña, crítica de arte, artista visual, docente, directora de MAF, Escuela de Arte y Filosofía, donde invitamos a pensar la producción artística desde marcos teóricos múltiples, sobre todo desde la filosofía y las ciencias humanas. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, por donde nos están mirando, y también a nuestro Instagram, que tiene el mismo nombre, Escuela, Filosofía y Arte. La clase de hoy va a ser analizada y transcurrida con la seriedad y la complejidad que merece, sin taponar o sin intentar cerrar cierta magia, misterio, enigma que también contienen estas pintoras y estas obras. Hay tres marcos teóricos que son fundamentales que vamos a abordar, que son, por un lado, la filosofía pitagórica platónica, por otro lado, la teosofía, y en tercer lugar vamos a mencionar a la antroposofía. Espero que les resulte interesante. Bienvenidos a este viaje. Muy bien, vamos hoy a nuestra clase que nos convoca, que es el espiritismo en las artes visuales, pintar desde otros mundos. El espiritismo en las artes visuales. Voy a volver al título una y otra vez para centrarme, para centrar el relato y para recuperar el eje vertebral de esta clase, por mí y por ustedes, porque la intención es tratar un tema muy amplio con mucha seriedad. La mayor seriedad posible desde mi parte intelectual, es decir, rondear la temática. Prefiero, como les digo siempre en mis clases, dejarlos con muchas inquietudes que con una fórmula falsa, facilista. Por lo tanto, la invitación de esta clase es como ser una plataforma, un gran dispositivo para que ustedes sigan investigando, siempre teniendo en cuenta la gran complejidad de lo que estamos viendo. Aquí vamos a ver marcos teóricos múltiples, pero particularmente la clase de hoy yo la tomo desde la filosofía occidental, es donde yo me formé, cuya cuna fue la Grecia antigua y que se desarrolla y luego se amplifica en Europa y América. También mencionaré algunas teorías americanas, y quiero dejar en claro que de ninguna manera, como dije antes, acá quiero cerrar sentidos, ni dar fórmulas, ni verdades con mayúsculas. Acá lo que yo hago es alimentar este reino tan misterioso en el que estamos todos, el de la tierra, el del intelecto, el del espíritu, es abrir y profundizar en los enigmas, pensándolos, por supuesto, y hoy desde la plástica. Por lo tanto, mi clase de hoy, como casi todas mis clases, va a terminar con preguntas para hacer un relato circular. Pensamos, el pintar desde otros mundos implica un enlace con un universo que es invisible, ¿no? Que es paralelo. Es decir, hay una genealogía específica, estamos pensando esto desde algún lugar. La filosofía griega, vamos a ver Platón, Sócrates, Orfismo, Pitágoras, Sócrates, Platón, es nuestra genealogía específica. Luego va a desembocar en Occidente en saberes esotéricos, alquimia, mancias, terapéuticas, espirituales, entre ellas en el siglo XX Jung, ¿no? La psicología analítica, y diversos contenidos que van a estar muchos y en general por fuera del circuito formal académico y social. Por eso se llaman, por eso queda del ámbito de lo esotérico, de lo interno, y no de lo exotérico, de lo que circula por afuera y para todos. Hay una premisa conceptual en la que hay que creer, de alguna forma, para poder sostener estos discursos, que es en la universalidad y en la inmortalidad del alma, ¿no? Y ahí me voy a remitir, y ahí estoy viajando para linkear con el espiritismo. Esa universalidad en filosofía se manifestó como una búsqueda de saber universal, y muchas veces esto se investiga en el campo de la psicología y de las imágenes, en eso que se llaman los símbolos universales o las imágenes transpersonales. El tarot, el lenguaje del tarot, es una de ellas. Entonces aquí planteo un poco lúdicamente esta cuestión de tomar los filósofos como brujos, ¿no? Hacer una especie de genealogía
filosófica brujeril en torno a este tema. Este tema que es, y repito, y vamos a volver una y otra vez, el espiritismo en las artes visuales. ¿Por qué? Porque hablar de esto ya implica una concepción antropológica, implica una concepción del ser humano, implica una concepción temporal, es decir, una concepción de la vida y de la muerte y de la vida, y así sucesivamente, porque implica creer en la circularidad de la existencia. Hablar del espiritismo en las artes visuales implica creer que la experiencia de la vida en la Tierra es una encarnación temporal. Estas creencias fueron estudiadas, escritas, analizadas por un filósofo, Platón, y es una metafísica que tiene una raíz órfica, pitagórica, platónica. Platón va a desarrollar esto en el Fedón, va a hablar allí de la inmortalidad del alma, y va a decir: los hombres estamos en una cárcel y uno no debe liberarse ni escaparse de ella. Los dioses cuidan de nosotros y nosotros somos una posesión de los dioses. Es decir, hay algo inmaterial, ¿no?, en estas filosofías, en todo ser humano, y que tiene mucha más importancia que el cuerpo, porque el cuerpo deja de existir, pero el alma permanece, es inmortal. En ese sentido, la concepción de ética que proponen es una ética como una justicia del alma, ¿no? Por eso no puede disociarse de la existencia. ¿Cómo se accede a esa ética y a esa evolución? Bueno, en la filosofía platónica, a través del conocimiento, a través de la progresiva adquisición de saberes que nos llevan, para Platón, a la verdad, a la metáfora que él utiliza del sol, a la conciencia, ¿no? Esa dialéctica ascendente platónica. Recordemos que para Platón, aprender en la Tierra es recordar. Entonces, si hablamos de la inmortalidad del alma, hablamos también del cristianismo. El cristianismo, por supuesto, tiene raíces platónicas, y esto va a tomar también particularmente del Filebo, de Platón. ¿Qué dice el Platón en el Filebo? El ideal ético que propone el Fedón es la purificación, catarsis del alma mediante la metódica negación del cuerpo. Purificarse es habituar al alma a dejar la envoltura corporal y a vivir como ella pueda, así en las circunstancias actuales como en las venideras, sola consigo misma, desatada de los lazos del cuerpo, como si estos fueran cadenas. Miren qué alucinantes estas pinturas, que son de un artista argentino contemporáneo, un grosso, Daniel García, ahora exponiendo en el Castanino, una exposición para los que quieran googlear, Trance y otras pinturas. Podemos ampliar también la concepción de el espiritismo, y no ligarlo solo a esta cuestión del trance o del espíritu mediúmnico. Podemos pensar también, tal vez los invito, que cuando Jackson Pollock estaba en su granja tomando whisky, como me gusta decir, parado literalmente sobre sus lienzos, haciendo dripping, inaugurando el expresionismo abstracto, de alguna forma también está en un estado de trance, ¿no? Y de alguna forma hay algo de lo espiritual y totalmente singular que también está allí presente. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, en América, el chamanismo. Aquí tenemos un cuadro espectacular de un artista que no conozco, pero me pareció que lo mostraba en todo su esplendor. El artista es un artista, se llama Equi Huarte, y recordemos la concepción de Carlos Castaneda, el antropólogo, escritor mexicano, que en el conocimiento silencioso y en las enseñanzas de Don Juan sostenía, también afín, esta teoría de que somos los seres humanos un capullo o una burbuja de energía. La naturaleza tiene un lugar fundamental, ¿no? Los renacentistas lo sabían. Recordemos a Leonardo da Vinci abriendo la naturaleza como un libro, buscando sus enigmas, sus verdades. En ese sentido, en la naturaleza lo que encontramos son
matemáticas fractales, matemáticas sagradas, ¿no? Y esto los chamanes, por ejemplo, americanos, lo sabían perfectamente. Trabajan no solo los americanos, pero lo digo porque lo tengo más presente, con las plantas, ¿no? Las plantas consideran que muchas plantas son medicinas sagradas. De hecho, vemos aquí a la izquierda una obra hermosa de una artista argentina, ayahuasquera, que se llama Paula Duró, que trabaja también con toda esta concepción de la naturaleza y la matemática sagrada. ¿Qué más está presente en las artes visuales cuando hablamos de las artes visuales como una cuestión básicamente espiritual? La música. ¿Y quién nos enseñó eso también, o quién fue el primero al que tuvimos acceso en Occidente? Pitágoras y su música de las esferas. Pitágoras, el maestro de Platón, sabemos, fue el primero en relacionar la música y las matemáticas. Se centró en el estudio de la naturaleza de los sonidos musicales y descubrió que existía una relación entre los sentidos armónicos y los números enteros, y creó así una teoría matemática de la música. Cuando propuse yo este subtítulo, Pintar desde otros mundos, ahí ya está implícita la existencia y la lógica y la dinámica de un mundo invisible, pero efectivo. Estamos en el ámbito de lo que en filosofía se denomina la metafísica. Si hablamos en ese sentido, no podemos dejar de mencionar a Vasil Kandinsky, uno de los primeros pintores abstractos y espiritualistas de Occidente, en cuyas composiciones, y ya miren el título de sus obras, al igual que en la música, lo que representa es el sonido. No podemos dejar de mencionar la tradición hermética, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, ¿no? El macrocosmos y el microcosmos. Somos los seres humanos un reflejo de ese macrocosmos. Contenemos en nosotros pedacitos y fragmentos de ese macrocosmos. El Kybalión, los iniciados, hablan también y desarrollan esta temática, y en ese sentido hay toda una cosmología en relación a esta filosofía. Recordemos que cosmos significa, es una palabra griega que significa armonía, composición, belleza, orden. En ese sentido, todas estas filosofías espiritualistas van a implicar una ética que es una estética, y una estética que es una ética, una forma armoniosa y noble de vivir. Volvemos al título, como les dije una y otra vez, para no perdernos de qué estamos hablando, acompañados por imágenes de Daniel García, del espiritismo en las artes visuales, pintar desde otros mundos. Y si seguimos en esa línea, tenemos que recordar la importancia de la astrología, todo lo que ella nos enseñaba. Recordemos que la astrología fue la raíz de la astronomía, y en ese sentido no podemos dejar de mencionar a filósofos que trabajaron toda esta temática, como Giordano Bruno, ¿no? Que murió quemado en la hoguera por los romanos, gran astrólogo, astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano, que dejó escrito un montón de cuestiones vinculadas a la existencia del espíritu, y donde rescata este principio de correspondencia que aparece en el Kybalión, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y empezamos con nuestras artistas medium. En este caso, la primera y la única que voy a mencionar en el campo de la literatura es Lizzie Doughton, que es una norteamericana, poeta y feminista, ya en 1800, que ella misma se consideraba una medium, y decía que a través de ella los espíritus de William Shakespeare, Robert Burns, Edgar Allan Poe y nada más, y Felicia Hemans, le dictaban sus palabras. Ella decía, cuando le preguntaban cómo podía hacer eso, el reino de los cielos está dentro de mí. Hacía sesiones espiritistas que devenían en lecturas poéticas, y quedó un libro donde se testimonia todo esto, que es Poemas de la vida interior, de Lizzie Doughton. Siguiendo con nuestra raíz genealógica brujeril, Baruch Spinoza,
el ser humano es parte de la naturaleza, nuevamente esta concepción macrocósmica, microcósmica. El alma humana es una parte del entendimiento infinito de Dios. Nos enseña Spinoza. Por lo tanto, si el ser humano quiere ser un ser libre espiritual, tiene que construir eso, ¿no? Eso es también cuando decimos una ética que es una estética. El hombre no es libre de nacimiento, el hombre, ciertos seres humanos, logran hacerse libres, y ese camino es espiritual. Paul Klee, otro gran pintor. ¿Qué decía Paul Klee? Que los artistas son mediums, todos los artistas son mediums. ¿Y qué hace el arte? Las artes visuales hacen visible lo invisible. Les recomiendo el texto de Paul Klee de 1920, Confesión Creativa, donde desarrolla particularmente esta temática. Y llegamos a esta catalana genial, Josefa Tolrà, que vivía, que pintaba, bordaba, dibujaba y escribía en estado de trance, que nace y muere en Cabrils, nace en 1880, nunca, una sola vez salió de su pueblo, tuvo muy poca formación, prácticamente era analfabeta, hija de padres campesinos, criado en un contexto muy humilde, autodidacta. Estas son características muy típicas y que se repiten una y otra vez con otras que voy a ir mencionando en los artistas mediúmnicos. En general no tienen formación académica y en general son autodidactas. Josefa Tolrà, después de una vida difícil, abre una sorprendente vía de comunicación con los seres de luz, como ella lo llama, los de arriba, o como ella decía, pinto y bordo impulsada por la fuerza fluídica. Perdón, impulsada por la fuerza fluídica. Aquí vemos a la derecha el ángel y el mendigo, miren las temáticas de 1956. En el medio la vemos a ella con una de sus mantas bordadas. Estuvo su obra en la última Bienal de Venecia. ¿Qué vemos a la izquierda? Una de sus tantas libretas, donde ella, poseída y en estado de trance, iba haciendo lo que la mano le dictaba. Dibujo, escritura fluídica, esta obra es de 1954, se suele encasillar la obra de Tolrà y de muchas artistas mediúmnicas en Art Brut, pero lo cierto es que no existe un hashtag que contenga este tipo de pintura, por suerte. Este es algo que se repite mucho entre las artistas, y digo las, porque las que vamos a ver mayoritariamente son mujeres. Mujeres con historias muy difíciles, trágicas, atravesadas por la muerte, muchas veces, muertes de seres muy queridos, en general sus propios hijos, que dicen que solo pintando se sienten felices, que solo construyendo se sienten serenas. En el caso de Tolrà, ella lo dice literalmente, y dice que lo hace a través de los seres de luz. A los 60 años empieza a hacer garabatos con una libreta y un bolígrafo, como una escritura automática. Llena varias libretas con esos extraños símbolos que poco a poco van evolucionando hasta que se convierten en formas. Escribe e ilustra, acá vemos a la derecha una imagen, muchas libretas con mensajes comunicados directamente por los seres de luz y en muchas ocasiones también firmados por ellos. Fíjense, en el cuadro de la izquierda está la firma de ella y al lado la firma de los seres de luz. Nunca salió de Cabris, solo una ocasión para ir a Badalona a visitar a una medium, no tenía acceso a libros, no cursó estudios, pero en sus libretas escribe poesía, habla de ciencia, de lugares lejanos y de hechos históricos, de forma inexplicable. Trabajaba como curandera, era buscada por sus vecinos, lo hacía como un servicio, por vocación. Verán una y otra vez, y cuando sigan investigando de estas artistas y de estas mujeres, casi todas sus biografías, por no decir todas, están atravesadas por la muerte. Las muertes de sus maridos, de sus amores, y o la muerte de sus hijos.
Si hablamos de espiritismo, no podemos no mencionar al padre de la doctrina espiritista, Allan Kardec, el que escribió el libro de los espíritus, traductor, profesor, filósofo y escritor francés. Fue el que creó la doctrina espiritista y funda una escuela espiritista. Los principios, los pilares básicos eran la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, la relación de los espíritus con los hombres, con los que todavía estamos encarnados, las leyes morales y el futuro de la humanidad. ¿Qué dijo Kardec? Que todo eso a él le llegaba a través de espíritus superiores, a través de la ayuda de los médiums. Fijémonos en su tumba, a la derecha, ¿qué dice en francés? Nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar, tal es la ley. Elena Blavatsky. La teosofía es fundamental para comprender el espiritismo en las artes visuales en Occidente. La gran mayoría de las pintoras son adeptas y pintores, Mondrian, etcétera, son adeptos a la teosofía. Esta rusa, que luego se naturaliza en Londres, escritora, ocultista y teósofa, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. La vemos a ella en la primera imagen, vemos el logo de la Escuela Teosófica en la segunda, contribuyó a la difusión de la teosofía. Hay dos libros que son como Biblias para la teosofía, que son Isis sin velo y la doctrina secreta, por supuesto que practican también el espiritismo, y funda, miren cómo lo explica ella, en 1875, la Escuela Teosófica, una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta o espiritual. Una de las grandes seguidoras de Blavatsky y de Rudolf Steiner es Hilma Klint. Hilma Klint es la primer pintora de arte abstracto de Occidente, aún antes que Kandinsky y Paul Klee. Es una mujer sueca que lo que hizo fue trasladar el misticismo al arte, pionera en la pintura abstracta. Tenía un grupo que se reunía los viernes, que se llamaba el grupo de los viernes o el grupo de las 5. Allí combinaban el espiritismo con el arte automático y la lectura del evangelio. Hilma iba después de sus sesiones a su taller y pintaba aquello que los espíritus le habían hablado. Dejó entre 1000 y 1400 obras, todas ellas, dijo ella, guiada por los espíritus, y cuando no estaba pintando, estaba estudiando teosofía y antroposofía. A ella se le muere una hermana que adoraba, cuando ella, Hilma Klint, tenía 18 años, y empieza a practicar espiritismo en una búsqueda desesperada por reencontrarse con su hermana. Lo logran, y ahí es cuando arman este grupo, el grupo de los viernes, el grupo de las 5, durante más de 15 años, son 5 mujeres que se reúnen a hacer espiritismo y estudiar teorías espirituales y espiritualistas. Por supuesto, como en muchos casos, la obra de Hilma Klint tiene un gran componente geométrico, por eso yo empecé la clase hablando de la raíz pitagórica, de la universalidad de las formas, y en ese sentido la geometría, que es una forma universal, es la que rige, la que se repite en general en este tipo de pinturas, como ven aquí también, y con una clara lógica mandálica en el caso de Hilma Klint. Otro gran teósofo espiritual y espiritualista, Piet Mondrian, nada más y nada menos que el fundador del neoplasticismo, ¿no? El constructor de esta geometría poética que tenía un contenido absolutamente teosófico. Decía Mondrian, para lograr un enfoque espiritual en el arte, se necesita apoyarse lo menos posible en la realidad, porque la realidad se opone a lo espiritual. ¿Qué hace Mondrian con estas verticales y horizontales con colores primarios? ¿Qué está buscando? La estructura del universo, esa trama universal que nos sostiene y que es invisible. Es el mismo tipo de búsqueda.
No podemos dejar de mencionar a Rudolf Steiner, discípulo de Blavatsky, pero fundador de una nueva corriente, que es la antroposofía. Son muy famosas ahora las escuelas Waldorf. Las escuelas Waldorf es una pedagogía creada por Rudolf Steiner, una pedagogía espiritual que se basa en el arte como uno de sus pilares principales. Rudolf Steiner, alemán, vidente, intelectual, pedagogo, escritor. Miren qué interesante lo que él decía, que buscaba una educación para despertar y no para llenar. El educador se propone como aquel que despierta el alma del niño y no como el que se limita a llenarla de cosas. Muy interesante, vemos la educación como una iniciación, ¿no? Como algo que puede abrir umbrales, ampliar la conciencia y desarrollar la vida espiritual. Para la antroposofía, la pedagogía antroposófica, hay tres grandes pilares para acceder a esta vida espiritual e intelectual, que es el arte, la naturaleza y los idiomas. Es una educación también para la felicidad, que es poco habitual, ¿no? En términos generales. ¿Quién más intelectualiza, trabaja en esta dirección, teniendo en cuenta la vida del espíritu, y genera una psicología, la psicología analítica, que es una terapéutica del alma? Carl Gustav Jung. Hay dos frases que resumen claramente su pensamiento. Una: solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera sueña, y quien mira hacia adentro despierta. Y la segunda frase: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y si hablamos de Jung, hablamos de la genial y maravillosa Olga Frobh-Kapteyn, esta mujer hija de la aristocracia londinense, que luego vive en Suiza. Aquí la vemos con Jung, íntima amiga de Jung, pintora, espiritualista, teósofa, feminista y erudita. Es una mujer que se dedicó a estudiar la filosofía oriental, la meditación y la teosofía. Y si recordamos, como dije al principio de la clase, una y otra vez, el espiritismo en las artes visuales, cómo se pinta desde otros mundos, ella también está en esa búsqueda intelectual. Vemos pinturas de ellas, una vez más, con este lenguaje simbólico, mandálico, geométrico, ¿no? Esta geometría sagrada. Las tertulias semanales que organizaba Olga, se llamaban la mesa redonda. Imaginémonos qué eran lo que hacían en la mesa redonda, ¿no? Espiritismo. Fundó el Círculo de Éranos, ¿no? El Círculo de Éranos es un lugar de privilegio dentro de la intelectualidad occidental. Ahí iban nada más y nada menos que Wilhelm, ¿no? Quien tradujo por primera vez I Ching en Occidente, y Jung, entre otros, era el lugar de encuentro entre Occidente, los saberes occidentales orientales. Fíjense en la casa de Olga, lo que vemos aquí a la derecha. Esto daba la bienvenida a esta serpiente urobórica en la entrada, al genio desconocido del lugar, ¿no? Así se ingresaba a Éranos. Ella misma le dedica toda su vida a estudiar el simbolismo arquetípico, lo que decíamos al comienzo, la universalidad del espíritu, es decir, las imágenes transpersonales. Dejó, los recomiendo por favor que quienes les interesa que lo busquen, es alucinante, un archivo para la investigación en simbolismo arquetípico que consta de 6.000 imágenes. Miren las obras de Olga, que son maravillosas. ¿Qué vemos? Que se repiten, como les decía al principio, una cuestión geométrica, ¿no? En casi todas estas búsquedas espirituales. Esta encarnación o esta plasmación del espíritu en la materia es una búsqueda de un lenguaje universal, y una lógica mandálica, y también la presencia de la naturaleza como a través de sus 4 elementos: aire, tierra, agua, fuego. Otra gran artista, Cécile Marková, Eslovaquia. Ella es de Eslovaquia, nació en 1911, pintaba como un ritual. Tenía experiencias místicas con seres misteriosos.
El 12 de octubre de 1938 hace su primer dibujo automático. Miren la belleza de esa imagen. Bajo órdenes, ella decía, de un espíritu oriental, escribió muchas páginas sin comprender y las llenó con caracteres enigmáticos. Perdón, estoy con tos. En 1942 se le presentó un ángel, y mientras dibujaba notaba una alteración de su grado de conciencia. Acá siempre estamos hablando, por supuesto, de estados de conciencia ampliados, de percepciones acrecentadas. Decía que las sensaciones angélicas le despertaban la sensación de esperanza, alegría y luz. Y mientras dibujaba, se conectaba con su marido muerto. Miren la belleza, la sencillez y la belleza de la pintura de esta mujer. Un minimalismo y una potencia, una gracia, ¿no? Una movilidad en esa pincelada. Usaba mucho una especie de pizarrones también, donde ella, porque era tanta la información que le bajaba, y a veces si no tenía hojas o lienzos a mano, iba y canalizaba en su pizarra, luego borraba y seguía. Miren la belleza de la obra. Esta es una obra no tan rígida en términos geométricos, ¿vieron? Es más fluida, tiene más movimiento, tiene otro tipo de velocidades, tiene una belleza plástica enorme. ¿Quién más? Claro, ¿qué otra artista mediúmnica podemos mencionar? Emma Kunst, esta pintora sanadora. Vemos ahí una foto del péndulo con el que ella curaba y sanaba. Vemos también su fundación, abajo, hoy museo, y vemos sus obras nuevamente, mandálicas, geométricas, fractales. Emma Kunst era sanadora y artista suiza, y tenía, entre otras habilidades, aparte de la artística, la de la telepatía, la adivinación y la capacidad de curar, la curación. Trabajaba con un péndulo. Emma Kunst. La geometría sagrada, decía ella. Mi arte está dirigido al siglo XXI. Llegará el día en que la gente comprenderá mis cuadros. ¡Qué fortaleza!, ¿no? Pasarse años y años dibujando algo sin mostrarlo, sin venderlo, sin que eso sea comprendido y sin embargo persistir en ese gesto. La geometría, aquí la vemos ella en el medio, la geometría y sus obras, por supuesto. La geometría, la simetría y la matemática son la base de sus maravillosos mandalas realizados con lápices de colores y papel. La primera exposición fue en 1973, 10 años después de su muerte, y dejó más de 400 grabados. Fíjense que tiene mucha analogía con las obras de Olga y de Hilma Klint. Notable. Los símbolos, ¿no? El tipo de construcción, el ordenamiento, el diseño de la imagen, la matemática, la geometría, el simbolismo. Otra mujer artista medium, para mí esta es maravillosa también, tiene algo de Berni en algunas cosas, que es un pintor argentino que yo quiero mucho particularmente, que admiro mucho. Esta mujer inglesa que nació en 1882, que tuvo una vida tremenda, nació, su padre la abandonó, su madre era una madre soltera que nunca terminó de establecer un vínculo anímico, emocional con ella, la abandona cuando tiene 9 años, luego la obligan a casar, la mandan a Canadá a estudiar y tiene que hacer un trabajo, lo que hoy llamaríamos trabajo infantil, durante muchos años. La casan, tiene un matrimonio absolutamente violento e infeliz, tiene 3 hijos, de los cuales mueren 2. Una de sus hijas muere se muere en el parto, y ella casi muere con su hija, ella sobrevive, es decir, esta mujer resiliente queda corto, ¿no? De una capacidad extraordinaria de supervivencia y una vitalidad, bueno, enormes. Dubuffet, nada más y nada menos, es uno de sus grandes coleccionistas. Pintaba durante horas, acá vemos una foto, para esperar la absorción de la tinta, pintaba en rollos.
expuso muy poco en vida. Hubo una exposición en 1939 en Whitechapel, y ahí expuso un rollo de casi 40 metros, para que se den cuenta, increíble, y ella decía que trabajaba poseída por lo que ella llamaba el espíritu guía. Sentía que me guiaba una fuerza invisible, no podía parar. Miriner est, así lo llamaba ella al espíritu. Su espíritu tenía un nombre que podría llegar a ser traducido como my inner rest, mi paz interior. Aquí la vemos a ella trabajando y bordando, y vemos más obras de ella. También aquí rompe con el patrón tan geométrico, vemos ángeles, vemos movimiento, ¿no? Vemos una lógica, por supuesto, más monocrómica, vemos multitudes, vemos muchas miradas, la presencia de los ojos, del ver. Aquí la vemos, ella preciosa, hermosa, trabajando, ensimismada sobre sus seres, guiada por sus espíritus. Margaret Held, otra artista medium alemana, nacida en 1894, también pintaba guiada por espíritus, escribió Universo Incontrolable, lo recomiendo, en 1954, donde combina la escritura automática con dibujos. ¿Qué vemos acá? Pinturas, ¿de quiénes? De personas muertas que ella veía. Ella decía que se le presentaban imágenes de seres que estaban muertos y que ella les veía sus fisonomías. Se casa y poco después mueren su marido y su padre. El trauma de esta pérdida la lleva a interesarse por la comunicación con los espíritus a través de los sueños y reclamos auditivos siguiendo la doctrina espiritista. Cumple 56 años y ahí entra con una entidad desconocida específica que la guía, Siwa, dice que se llama ella, Dios de los indios y los mongoles. Una cosa alucinante porque es una mujer alemana. En 4 meses produce más de 300 dibujos a grafito y tizas de colores sobre papel. Dibuja el espíritu de personas muertas, casi siempre cabezas de perfil con un estilo arcaico, ¿no? Medio egipcio, muy interesante, potente. También dibuja dioses, demonios, gnomos, animales primitivos y flores celestiales. Trabaja también mucho sobre pizarras. Miren cómo firma. Interesante, ¿no? Parece el reloj de arena del tiempo, ¿no? Yo me imaginé eso. Más obras de Margaret. Aquí vemos otras. Una paleta muy viva, ¿no? Algo muy diferente, mucho menos sobrio. Jeanne Ruffier, esta mujer que nace en 1887, que comienza a recibir mensajes de espíritus en 1913, luego también de la muerte de uno de sus hijos. Era clarividente, también ella decía que había un espíritu que la respondía y que la guiaba. Aquí vemos escrituras guiadas por esos espíritus, ha dejado muchísimas libretas, aquí vemos una foto de ella, muchas veces con caracteres indescifrables para nosotros, pequeños mortales. Y también obras pictóricas, también de mucha riqueza, diferentes también, tienen algo de la obra que vimos hace poco, es una obra con curvas, con colores, en el caso de la derecha, con muchos personajes mitológicos, arcaicos, ángeles, reyes, santos, papas, flores, hojas, la naturaleza suele ser algo presente siempre en estas pinturas. Un Cristo, aparece esta carbonilla hermosa, ¿no? Como un Cristo en piedra que hace a la izquierda. Allan Kardec, dijimos, es quien funda la doctrina espiritista, y vamos a leer un fragmento muy pequeño, pero que concentra
la ideología, el concepto del Evangelio según los espíritus. Dice Kardec: la vida espiritual es la vida verdadera, es la vida normal del espíritu. Su existencia terrestre solo es transitoria y pasajera. Es una especie de muerte si se la compara con el esplendor y la actividad de la vida espiritual. El cuerpo no es otra cosa que un hábito grosero que reviste momentáneamente el espíritu, verdadera causa que lo une al terrón de tierra, y es feliz cuando queda libre de ella. El respeto que se tiene por los muertos no es por la materia, sino por el recuerdo del espíritu ausente. Es análogo al que se tiene por los objetos que le pertenecieron, que él tocó, y que lo que los han amado guardan como reliquias. Jesús lo enseñó diciendo: no se inquieten por el cuerpo, antes bien, cuiden el espíritu a enseñar el reino de Dios, ir a decir a los hombres que su patria no está en la tierra, sino en el cielo, en donde se encuentra la verdadera vida. Julia Aguilar, otra artista medium, o como ella prefería, Julieta Always, española, que nace en 1899, muy bella, súper rebelde, osada, excéntrica, era bailarina de cabaret, vivió los años locos de París, vivió la España monárquica y republicana, fue amante, y lo cuenta en sus biografías, de muchos personajes muy poderosos, políticos, toreros, artistas. A los 40 años vuelve a su ciudad natal, deja París, deja Madrid, deja París, vuelve a Madrid, y empieza a vivir un poco en la pobreza, ya no tiene medios para sobrevivir, pero empieza a sentir la presencia de un espíritu que la guía a pintar y a dibujar, algo que ella no había hecho nunca en su vida, y le hace caso y se dedica a eso. Aquí vemos obras de Julieta Always. El espiritismo en las artes visuales. Volvemos otra vez, pintar desde otros mundos. Ahora, ¿dónde está presente esa otra presencia, esa realidad en la pintura, ese espíritu? ¿En el acto de pintar? ¿En la vivencia del artista que ve ese espíritu? ¿Qué pasa con la vivencia del espectador? ¿La pintura implica una experiencia estética o puede ser solo una experiencia mística o también una experiencia mística? ¿Es posible, es lícito diferenciar esos niveles? ¿Esa presencia espiritual queda latiendo en la obra? ¿Vive ese espíritu literalmente en la pintura? Si pensamos, y es lo que yo invito también a pensar en la palabra espiritismo, no solo como un espíritu, como un medium, no solo, es decir, no excluyente, sino un sentido amplio, como una energía que nos toma, ¿no? Cuando Van Gogh pinta su último cuadro antes de suicidarse, ¿no? El campo, los cuervos en el campo, él también estaba conectado, poseído, colocado por una energía que lo atravesaba, ¿no? O Francis Bacon, miren lo que es el taller de uno de los mejores pintores del siglo XX, caótico, único, mágico, encantado, donde salieron las obras más alucinantes de este siglo, ¿no? Indudablemente. Bueno, tal vez Francis Bacon, que lo vemos ahí en retrato a la derecha, también de alguna forma allí está rodeado de espíritus, o está para dibujar este cuerpo que cae, como dice Deleuze, ¿no? Está él mismo atravesado por un espíritu que lo hace caer y que le permite pintar esos cuerpos que se salen de sí mismos. Mis alumnos ya lo saben, Gilles Deleuze, un filósofo francés postestructuralista, habla de esto y lo toma como un concepto filosófico, ya no espiritualista, de diagrama. Es decir, cuando una pintura nos conmueve, nos mueve de lugar, cuando algo nos mueve de lugar, cuando algo nos pone en movimiento, nos suscita, nos impulsa, nos excita, nos mueve con violencia, nos agita, es porque el artista, dice Deleuze, supo plasmar aquello que lo atraviesa, ¿no? Él decía la montañés de la montaña en Paul Cézanne,
los girasoles borrachos de Van Gogh, las tormentas atormentadas de William Turner, los cuerpos que caen de Francis Bacon. Todas estas interpretaciones filosóficas que vimos y que ven mis alumnos en los menúes 1 y 2 de MAF, de la Escuela de Filosofía y Arte. Y para terminar, algo que me parecía interesante de mencionar y lindo espiritualmente para terminar, es claro, algo que está muy de manifiesto, que es una raíz cristiana en todo lo que estuvimos viendo, particularmente en la teosofía y en la antroposofía, que hay una frase de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, Jung también la toma, que dice: en aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o hasta allá, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y quería terminar con esta imagen, ¿no? Así como un regalo, como una ofrenda, ¿no? Enorme, con mucha responsabilidad. Sería, ¿no? Si tomamos estas palabras, que en el tarot también pueden ser, cuando vemos la emperatriz y el emperador, estos seres coronados, ¿no? Que podemos ser también nosotros mismos. Los queremos invitar desde MAF a la próxima taller. Quedan 10 espacios para la Tierra como escuela, son 5 encuentros. Hacemos una introducción a la psicología analítica de Jung a través de imágenes. Vemos alquimia, tarot, astrología. Es un taller online vivencial con talleres. Empieza la semana que viene, quedan 10 lugares. Y ya saben que pueden encontrarnos en nuestra website tienen todos los menús grabados, escuelafilosofiayarte.com.ar, nuestro Instagram, que casi todos tienen porque por allí nos conectaron. Estamos en YouTube como Escuela de Filosofía y Arte, y cualquier duda, pregunta o sugerencia o testimonio de evolución que quieran hacer para hoy, el mail es escuelafilosofiayarte@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante esta articulación entre teoría, biografía y obra. Los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en nuestra red, Escuela Filosofía y Arte. Agradecerles también que compartan nuestro trabajo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.